El siguiente de los elementos de los dibujos y del arte en general es el que denominamos como valor. Valor. El valor se refiere a la claridad o oscuridad de un color o de un tono. Es muy importante en un dibujo porque los valores claros y oscuros definen la forma de un objeto, ¿vale? Todos los objetos poseen valores claros, medios y oscuros. O sea, podemos hacer como una triple tonalidad muy sencilla, en la que tenemos valores oscuros, valores medios tonos y valores claros, ¿vale? Claros, medios tonos y oscuros. Cada uno de ellos lo podemos dividir en varios subtonos, varios valores, ¿vale? Como varios subvalores, por decirlo de alguna forma, ¿vale? El valor, pues lógicamente está relacionado con la luz. Vemos las cosas gracias a la iluminación, es decir, la luz que incide en los objetos. Una luz que incide en un objeto, la parte que incide directamente la vemos clara, la que incide un poco menos la luz la vemos en medio tono y la que no incide nada la vemos en oscuridad, ¿vale? Esto vamos a trabajarlo, vamos a verlo. La luz se refleja en el objeto y llega a nuestro ojo y el cerebro procesa esa luz y racionaliza lo que vemos. El valor es crucial para la ilusión lumínica y un buen dibujo realista depende de un rango de valores. Cuanto más amplio el rango de valores, pues más nitidez le damos a nuestro dibujo, ¿vale? Los efectos de la luz sobre la forma se describen en este diagrama que tenemos aquí, en este diagrama del dibujito de la bola, que tendréis que hacer vosotros uno de ellos. Vamos a ampliarlo un poquito más. Vale, ponemos hacia abajo. Ahí, perfecto. Vale, el dibujo de la bola. En este diagrama tenemos partes de luz y partes de sombra, ¿de acuerdo? Las partes de luz tenemos lo que es el brillo, tenemos la luz que da, la parte de luz, y la parte de penumbra, que es como si dijéramos el medio tono, esta parte de penumbra de aquí. Y después tenemos la oscuridad, la parte de la sombra, que es la sombra propia, que es esta sombra de aquí, y una pequeña luz reflejada, que se ve aquí una pequeña luz reflejada, que es también parte de esa sombra. Tenemos la sombra y después la luz reflejada. Y después por otra parte tenemos la sombra proyectada, ¿vale? Como parte también de la sombra, ¿vale? Al dibujar los retratos, la luz y la sombra convierten en plano figuras simples en un conjunto detallado de distintos valores y líneas, ¿vale? Vamos a verlo un poquito más en detenimiento. El brillo. El brillo es la parte más brillante de un objeto. Es la parte en la que incide directamente la luz. O sea, se supone que la luz viene justamente desde aquí. Y ahí es donde incide directamente la luz, ¿vale? Por otra parte, la parte de la luz, que es esta, no es el brillo, sino la parte de la luz, es la zona siguiente al brillo, algo oblicua en ángulo y oblicua en ángulo a la fuente de la luz. Esto está más oblicuo al ángulo de la fuente de la luz. Siguiente, que es la penumbra, que es conocida también como medio tono o semitono, como he dicho antes, que es la parte esta de penumbra, pertenecería al medio tono. Es la zona de un objeto que empieza a alejarse de la fuente de la luz. Es el valor de transición entre la zona iluminada y la sombra de la sombra la zona de la sombra, ¿vale? De la sombra propia, ¿vale? Del objeto. Por otra parte, en la sombra tenemos la sombra propia, que es la zona más oscura, esta de aquí que vemos, ¿vale?
no está iluminada por la fuente de luz ni por ningún reflejo. O sea, no está iluminada ni por esta fuente de luz ni por el reflejo que da aquí, ¿vale? Y después tenemos la parte de la luz reflejada, que es esta de aquí, que es la parte de la sombra que recibe luz de la superficie que la rodean, de la superficie de aquí. Recibe una luz que se refleja, rebota de aquí hacia aquí. Nunca es tan clara como cualquiera de las áreas de la parte iluminada. O sea, esta zona de sombra nunca será más clara que estas partes de la luz, ¿vale? Porque si no crearemos un efecto contrario a lo que el ojo procesa, ¿de acuerdo? Y después al final tenemos la sombra proyectada, que es la sombra que se crea cuando un objeto o superficie bloquea la luz, tiene los bordes definidos en un cambio abrupto de claro a oscuro. O sea, los bordes estarían más definidos en esta parte de aquí y más difusos en la parte más lejana. Más lejana. Serían los bordes más difusos. ¿De acuerdo? Todo esto en cuanto al valor. El valor es muy importante trabajarlo y ver las consecuencias que tienen sobre nuestro dibujo, porque nos va a permitir, sobre todo, el valor lo que nos va a hacer es permitir ver la tridimensionalidad. Tridimensionalidad de tu dibujo, ¿vale? O sea, verlo como en una forma mucho más tridimensional. O sea, en realidad lo que estamos haciendo es generar un cuerpo que está en 2 dimensiones, hacerlo que se vea en 3 dimensiones, trabajando con los efectos de la luz que la luz tiene sobre ese cuerpo. Por ejemplo, vamos a ver aquí el dibujo que os he puesto antes, en el que se ve claramente el efecto de la luz sobre el dibujo, sobre cómo lo vamos haciendo, o sea, lo que es el valor, ¿vale? Si nosotros pensamos en este dibujo, la luz viene de aquí, ¿vale? Porque la parte más blanca, la parte más iluminada, o sea, la parte del brillo estaría aquí y aquí en el hombro y aquí en la parte de arriba y aquí en la parte de arriba, la parte de arriba de la nariz, la parte de arriba de las cejas, es donde la luz incide directamente. Después tendríamos la parte de luz que es iluminada también, pero un poquito más oscura, la parte iluminada, que sería en la zona ya en donde gira el objeto o lo que intentamos representar. En esta zona se ve muy claramente, en el entrecejo, en la zona de aquí, ¿vale? Y después la penumbra, que en realidad en este dibujo hemos utilizado el fondo del papel, la oscuridad del papel, para hacer el medio tono, que es la penumbra, ¿vale? Y dejar en blanco esos medios tonos que están ahí en medio, que es la parte, como hemos dicho, de transición entre la zona iluminada y la zona ya de sombra, ¿vale? Después seguimos la zona de sombra. La zona de sombra tenemos la sombra propia, que es la sombra esta de aquí, la sombra propia de cada objeto, de cada parte del dibujo, la sombra propia. Y la sombra y la luz reflejada, que en algunos sitios, por ejemplo, aquí se nota un poquito la luz reflejada en la nariz, porque hay una luz que se refleja. Y la sombra proyectada, por ejemplo, también aquí en el labio superior, en el filtrum, se ve la sombra proyectada, o esto también puede ser una sombra proyectada. Esta parte de aquí también sombra proyectada. La parte de la ceja se proyecta aquí, ¿vale? Y esta parte, por ejemplo, es una sombra proyectada del dedo. Esta parte de aquí, una sombra proyectada de esta parte de aquí. O sea, son sombras proyectadas. Es fundamental esta parte del valor, trabajar con ella y entenderla claramente, lo que son las luces, los mediotonos y las sombras, para saber darle volumen a un dibujo, para que un dibujo salga de donde está, no esté solamente en 2 dimensiones, sino que se transmita una tridimensionalidad importante, ¿vale? El trabajo de sombras ya en la parte del pelo, pues bastante
trabajoso en este dibujo en concreto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la parte de el valor.